Bien, en este caso vamos a hacer este ejercicio que nos pide, dada esta función f de x, que es una función definida a trozos, x más u al cubo más 1 si la variable es mayor o igual que menos 1, y x más 1 sobre x si x es menor que 1. Lo que se pide es estudiar las derivadas laterales en el punto de pegado, es decir, en x igual a menos 1, y decidir si f de x es derivable allí. Recuerden que lo que tenemos que hacer es estudiar el límite del cociente incremental de la función. Es decir, cuando hablamos de cociente incremental, estamos pensando en el cociente entre delta f y delta x, es decir, la variación de la función de en la imagen sobre lo que varía la variable en el dominio de la función. En nuestro caso, el cociente incremental va a quedar f de x menos f de menos 1 sobre x más 1 si resolvemos esas cuentas del denominador. Otra cosa a tener en cuenta es que f de menos 1, para calcular f de menos 1, corresponde usar la expresión x al cubo más 1, que en nuestro caso va a dar 0, porque para x igual a menos 1 la función está definida por esa expresión. Bien, veamos qué ocurre si x es más grande que menos 1, es decir, vamos a pensar en el caso que x tiende a menos 1 por la derecha. En ese caso, es decir, para valores más grandes que menos 1, f de x es la expresión x al cubo más 1. Veamos qué pasa con ese límite. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de nuestro cociente incremental lo podemos escribir como límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x al cubo más 1 menos 0 sobre x más 1. Operando, por ejemplo haciendo Ruffini o con las técnicas que aparecen en el módulo, podemos factorizar el numerador y esta expresión nos va a quedar x más 1 por x cuadrado menos x más 1 sobre x más 1. Eso nos permite cancelar un factor del numerador con un factor del denominador. Y en definitiva, poder determinar este límite a través, x cuadrado, de esta expresión. Fíjense, acá usamos las técnicas, las propiedades del límite. Esta expresión tiende a 1, este término tiende a menos 1, y esto, por ser una constante, tiende a ella misma, a la constante. Es decir, que esta expresión la podemos determinar diciendo que tiende a 1 menos menos 1 más 1, que es 3. Lo que estamos diciendo de esta manera es que la derivada de la función por derecha en menos 1 vale 3. Esta es la notación que habíamos usado para hablar de derivada lateral. Ahora, si tomamos el otro caso, cuando x es más chico que menos 1 y x se aproxima a menos 1, pero por valores más chicos, es decir, por la izquierda, en ese caso la función f de x es x más 1 sobre x. Entonces, a la hora de estudiar el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda del cociente incremental de la función f en x
igual a menos 1, lo que vamos a estudiar es el límite de la siguiente expresión. F de x es la expresión x más 1 sobre x. F de menos 1, 0, lo habíamos calculado antes. Operando con esta cociente, con este cociente que queda, nos queda x más 1 sobre x por x más 1. Otra vez nos permite cancelar el factor x más 1 con el factor x más 1 del numerador, con lo cual nos queda que el límite se puede determinar a través de esta expresión, de 1 sobre x. Y otra vez aplicamos propiedades del límite. Fíjense que el denominador tiende a menos 1, se aproxima a menos 1 cuando x tiende a menos 1. Es decir, que esto lo podemos estudiar como el cociente de los límites, es decir, 1 sobre menos 1, con lo cual da menos 1. Esta cantidad podemos anotarla como derivada de la función por izquierda, derivada lateral, en menos 1. Bien, como en definitiva, la derivada de la función por derecha en menos 1 me dio distinto que la derivada por izquierda, podemos concluir que la función f de x no es derivable en x igual a menos 1. Dicho de otro modo, no existe el límite cuando x tiende a menos 1 del cociente incremental. Porque una de las cosas que habíamos visto es que la existencia del límite estaba, o se podía estudiar, estaba condicionado, se podía estudiar a través de la existencia e igualdad de ambos límites laterales. Bueno, en el caso de cociente incremental, a esos límites laterales le hemos llamado derivadas laterales. Entonces, decir que derivadas laterales no coinciden sirve o alcanza para decir que la función no es derivada.